Con mucho o con poco, Dios te dará la victoria. Toda crisis en las manos de Dios se puede convertir en una gran oportunidad. La crisis fue la oportunidad para que un joven llamado Gedeón descubriera cómo Dios lo podría usar para sacar su vida, la de su familia y la del pueblo de la ruina. Recordemos que cuando murió Josué, el pueblo de Israel se fue detrás de los ídolos de las ciudades extranjeras, olvidándose del Dios vivo, el Dios que los había sacado con mano fuerte de la esclavitud de Egipto. Dios, al ver lo malo que ellos hacían, les abandonó y quedaron en las manos de sus peores enemigos, los madianitas, los cuales los oprimieron por 7 años, donde conocieron la ruina, aunque ya habitaban en medio de la tierra prometida. Veamos ese panorama en Jueces capítulo 6, versículo 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Realmente ellos fueron aislados y vivieron una cuarentena prolongada por 7 años. Todos vivían como en trincheras. Estaban llenos de temor y era difícil que ellos pudieran salir. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comiera Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo, dice la palabra de Dios, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. En el momento en que ellos ya se ven desesperados, en el momento en que ellos ya se ven sin provisión, en el momento en que ellos ya están cansados de no poder salir, de estar encerrados y escondidos como en trincheras, en ese momento ellos volvieron su corazón a Dios y Dios los escuchó. Por eso el versículo 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Es allí donde aparece en esta escena este joven llamado Gedeón. Miremos lo que él estaba haciendo. Él, en medio de la crisis, reaccionó y se volvió un innovador. Hizo algo nuevo con los recursos existentes. Dice que él sacudió el trigo en el lagar. Y eso es algo interesante, ya que el lagar era un lugar diseñado específicamente para recolectar la uva y una vez pisarlas, entonces sacar el jugo para hacer un buen vino. Pero en este momento en que todo mundo está atemorizado es cuando llegan las ideas a Gedeón. Y él está allí en un lugar inusual, tratando de sacudir el trigo y esconderse para que el enemigo no pudiera llegar y robar su provisión. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Muy posiblemente Dios miraba la actitud de Gedeón en medio de la crisis, el cual tenía un deseo de superación, un deseo de no quedarse paralizado por el miedo. Aunque su corazón estaba desanimado, él no dejó de hacer algo en medio de las circunstancias.
Por eso el versículo 13 nos deja ver claramente cómo estaba el corazón de Gedeón. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Es aquí donde empezamos a ver esa relación de Gedeón con Dios. Esa conversación donde Dios ya varias veces le ha dicho: Gedeón, yo estoy contigo. Yo te veo como un hombre esforzado y valiente. Gedeón, en medio de la crisis, yo te llamo porque te voy a usar grandemente. Entonces Gedeón respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Prácticamente Gedeón necesitaba una confirmación y Dios no se la negó. Dios hizo una gran señal para que Gedeón pudiera confirmar que tenía el respaldo de Dios en ese momento. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Después de esto, Gedeón, por orden de Dios, derribó primeramente el altar de Baal y los ídolos de acera que había levantado su padre. Y cuando Gedeón hace eso, entonces Jueces capítulo 6 versículo 34 relata que vino el Espíritu de Jehová sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él y muchos más hombres de las tribus de Israel. Vemos cómo una vez Gedeón obedece y identifica los ídolos que hay en su familia y derriba esos ídolos. En ese momento viene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y lo llena y lo respalda de tal manera que en el momento en que él hace sonar la trompeta, se acercaron a ese llamado un total de 32,000 hombres. Ahora Gedeón habla nuevamente con Dios y le dice: si has de salvar a Israel por mi mano como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Para el que no sabe qué es un vellón, es un pedazo de cuero de oveja con su lana. Y él pidió una señal con ese vellón. La señal que le pedía a Dios era la siguiente: si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Así que a pesar de la incredulidad, Dios quería usar a Gedeón. Muchas veces nosotros nos podemos estar sintiendo de la misma manera que Gedeón. Tenemos inquietudes en el corazón.
Quiero decirte que Dios no te escoge porque tú no tengas temor. Dios no te escoge porque tú seas de un corazón audaz. Al contrario, podemos notar que Gedeón, en medio del panorama, reflejaba un carácter inseguro, tanto así que necesitaba vez tras vez que Dios le confirmara que estaba con él. Dijo el salmista: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Cuando Gedeón ve el respaldo de Dios con la señal del vellón, entonces ahora él se siente listo para emprender, para hacer algo aún en medio de la crisis. En Jueces capítulo 7 versículo 2 lo dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Mire cómo el temor había invadido la mente y el corazón de la mayoría de estos hombres. Eran más los que temían que los que creían. Tanto así que Dios le habla a Gedeón y le dice: en medio de la crisis yo quiero que el pueblo conozca que yo soy Dios, que yo soy poderoso, que soy el mismo de ayer, hoy y siempre. Le estaba hablando a Gedeón el mismo Dios que trató a través de las 10 plagas una nación como Egipto. Es ahí, en ese entonces, donde las personas que tenían temor en su corazón no fueron obligadas a ir con Gedeón. La mayoría tenía temor, porque eso hace el temor. El temor paraliza. El temor hace que se escondan las ideas. El temor hace que no asumamos nuevos retos ni que tomemos la postura que debemos tomar en medio de la guerra. Mientras que la fe activa. El versículo 4 sigue diciendo: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber el agua. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase todos los demás gente, cada una a su lugar. Miren esa prueba tan interesante con la cual Dios ayuda a Gedeón a escoger las personas de las cuales él se debía rodear en medio de la crisis. Hubo unos que se colocaron de rodillas buscando la manera más cómoda de alcanzar el agua. Eso lo hizo la mayoría, 9,700 hombres. Pero hubo un grupo de 300 hombres que no se arrodillaron, sino con sus manos alcanzaron el agua a la boca, quizás de una manera incómoda, pero también demostrando que estaban en una actitud de guerra, que no era tiempo de buscar la comodidad, era tiempo de estar alerta. Y quiero decirte eso, que cuando estamos en tiempo de guerra, muchas personas no quieren
actuar, no se quieren mover porque quieren seguir en su comodidad. Pero para que Dios haga cosas grandes, muchas veces también nos tendremos que incomodar. Es allí donde son solamente 300 los que acompañarán a Gedeón a ver cómo Dios le respalda y les da una gran victoria. Con mucho o con poco, Dios te dará la victoria. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Nadie conocía mejor a Gedeón que Dios. Dios conoce nuestros temores. Recordemos que en medio de un reto tan grande, Gedeón se atreve varias veces a pedirle señal a Dios. Aún Dios deja notar que Gedeón tiene todavía temor en su corazón. Pero ya Gedeón no le pide señal a Dios, pero Dios sabía que el carácter de Gedeón era un carácter que necesitaba siempre la confirmación de Dios para tomar una decisión. Por eso esta vez es Dios el que toma la iniciativa y le va a dar una señal a Gedeón para que salga de su corazón todo temor, para que Gedeón pueda entender qué tan grande es el amor de Dios para con él. Por eso la palabra dice claramente que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y cuando tú sientes el perfecto amor de Dios, podrás también sentir que los temores salen de tu vida. Sigue diciendo el relato bíblico: y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y le dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Qué revelación tan interesante la que vemos en este pasaje. Cómo Dios mismo lleva a Gedeón a estar allí en medio del campamento enemigo, para que Gedeón se diera cuenta que el mismo Dios le había dado un sueño a uno de estos hombres y otro se lo había interpretado. Cuando Gedeón escucha lo del pan de cebada, entiende que se están refiriendo a él. ¿Por qué no era un pan de trigo? Porque el pan de cebada era el pan que comían las personas más humildes en esa región. Así que ese sueño quería mostrar que Dios usa personas sencillas, personas que tengan un corazón tan dispuesto a escuchar la voz de Dios y a obedecerla paso a paso, como lo venía haciendo este joven Gedeón. Así que una vez que él escucha la interpretación, se da cuenta que Dios mismo está dando orden de victoria a través de la boca de sus propios enemigos, y se activa su liderazgo en medio de la crisis.
El versículo 16 sigue diciendo: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar las centinelas. Y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Recordemos que el sueño que había tenido este hombre relataba la interpretación: esto no es más que la espada de Gedeón. Y aquí en este momento, también en el momento en que estos hombres que hacían parte del ejército que estaba con Gedeón gritaron: por la espada de Jehová. Pero ellos no tenían ninguna espada. Eso nos deja ver que las guerras espirituales, que las crisis son asuntos espirituales, que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Esto nos deja ver lo que dice la palabra cuando nos enseña que no es en nuestras fuerzas, no es con espada, no es con ejército. El secreto de Gedeón no era en la manera en que él había capacitado a sus hombres a usar la espada, sino que el secreto de él, el secreto del respaldo de Dios en él, es que él fue lleno del Espíritu Santo en medio de la crisis. Muchos se han preguntado y muchos tienen una lista de cosas que necesitan en medio de la crisis. Pero quiero decirte que todos lo que necesitamos en medio de la crisis es ser llenos del Espíritu Santo para ser guiados en cada decisión que tengamos que tomar, para emprender, para levantarnos, para aceptar ese llamado de Dios, para no permitir que el temor nos paralice como la mayoría de personas que estaban rodeando en su tiempo a Gedeón. Y ellos tocaron las trompetas y hicieron ese gran estruendo y con su mano levantaron como esas antorchas de fuego. Pero también se quedaron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Es así como Gedeón, con pocos o con muchos, a él Dios le dio la victoria. Gedeón es un ejemplo de superación. Al colocar su vida en las manos de Dios en medio de la crisis, él venció sin espadas, solamente obedeció la estrategia de Dios. No fue la estrategia de Gedeón, no fueron las maneras de Gedeón. ¿Acaso no notamos en todo lo que hemos leído hoy cómo se ve claramente una comunicación fluida entre Dios y Gedeón? Dice: y Dios le dijo a Gedeón, y Gedeón le dijo a Dios. Dios tiene una estrategia para estos tiempos. Si somos llenos del Espíritu Santo, podremos seguirla y ver su gloria. Recuerden que el secreto
es ser llenos del Espíritu Santo. Amado Dios, te damos gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos dejas ver que cuando tú quieres usar a alguien, Señor, tú lo llamas y lo escoges sin importar sus temores. Mira cómo Gedeón sentía tantas inseguridades, tenía que pedir una y otra vez señales de que tú estabas con él. Tú nos conoces, Señor. Tú eres nuestra paz. Tú eres el Dios que sabe de qué manera nosotros podemos sentir paz y podemos avanzar. Tú conocías el carácter de Gedeón y aún en medio de un carácter que parecía débil, Señor, tú lo hiciste fuerte. Tú lo fuiste guiando, tú lo fuiste convenciendo y de esa manera este joven se levantó y fue usado en medio de su generación, en medio de un tiempo en el cual las personas ya no tenían esperanza. Así queremos, Señor, que tú nos uses en este tiempo. Te pedimos que nos llenes más y más de tu Espíritu Santo para que así podamos tener esa revelación de tu estrategia, esa guianza tuya de día, de noche, en cada instante, para levantarnos y hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Tú estás llamando en este tiempo. Tú llamaste a Gedeón. Tú eres Dios y tú no has dejado de llamar. Estamos aquí dispuestos a seguirte, a servirte, a ayudar a otros, Señor, a ser libres, Señor, para que de esta manera, Señor, podamos ver tu gloria, Señor, no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de las personas que nos rodean. Después de ese tiempo, todo el pueblo salió de sus trincheras. Después de ese tiempo, todo el pueblo salió y fueron muchos los años que ellos vivieron en paz a causa de la fe de un hombre que decidió en medio de la crisis colocarse en las manos de Dios.